A ver, muchachos, ¿qué novedades ha habido en la semana? Básicamente, obviamente, las elecciones de Estados Unidos y la reunión de la FED de hoy día. Pero la FED ha pasado más o menos desapercibido. No creo que no le ha pegado mucho. A ver, no se ve en la pantalla, siempre pasa algo. Entonces, lo que ha pasado hoy día, mejor dicho, me dicen si estoy levantando el archivo. Han estado con el tema del COVID, las elecciones, el paquete fiscal de Estados Unidos que quedó entrampado, unas elecciones, unas elecciones algo complicadas por el tema del Congreso. ¿Alguien quiere comentar qué ha pasado en las elecciones en general? Si tuvieran que resumirlo, sabemos seguro que gana Biden, pero hay otra noticia que el mercado le ha alegrado un poco tanto como el triunfo de Biden. ¿Cuál es? ¿Alguien que quiera subir sus puntos? A ver si Juan. Profe, he estado revisando que parece que el Senado estadounidense va a ser republicano. No sé si eso influye en el mercado por el hecho de que las reformas, por ejemplo, de Biden que respecto a los impuestos probablemente no sean tanto como Biden lo proponía o capaz puede ser que sean menor. Ese es un punto, porque Sebastián, sí, Profe, ¿qué tal? Pero hay Sebastián, algo que no me cuadra. Hasta hace unos días, sí, te escucho. ya, decía que hay algo que no me cuadra, porque hasta hace unos días la narrativa era básicamente que mayor impulso fiscal iba a venir con mayores impuestos. No, perdón, antes era como si se hubiera incorporado el mayor impulso fiscal positivo para las acciones cíclicas Uh-huh, y eso es positivo para el euro, para el chino. Ahora es uh-huh. como que la narrativa cambió de que no, que si bien es cierto el impulso fiscal ya no va a ser tan grande, ya no van a haber impuestos. Es como si el mercado estuviera como que estuviera buscando excusas para seguir subiendo. Bueno, como dicen, el Me parece mercado horrible. son seres humanos que están detrás de buscar una buena noticia también, eso es cierto. Y, y además, sí, han visto el lado bueno de la historia. Y ahorita vamos a ver el lado bueno, a ver qué dice Luis Diego. Vi justo en las elecciones anoche que fue cuando se dijo de que había una posible y también vi que al momento en el que dijo posiblemente vayan a juicio por todo este tema que se llama medio sospechoso, justo en ese momento los futuros empezaron a caer. Esto, o sea, eso fue ayer en la noche recién. Posiblemente lo que pasa ahí es que la vicepresidenta sí puede generar un poquito más de recelo en el mercado, no tanto Biden, porque aunque es un tema relativo, ¿no? Pero supuestamente el temor que se tenía sobre Biden, y obviamente que se exagera diciendo que, como decía Trump, que Estados Unidos va a ser una Venezuela, pero más pegado a la izquierda Sanders y Harris, ¿no? Entonces, ese puede ser un pequeño temor del mercado. Pero en general lo que vemos, y esto voy a pasar antes de lo de las filminas del bono que les di la semana pasada, es esto. O sea, básicamente, hasta donde di la figura, y eso está en el artículo del Financial Times que les envié hoy día, y a veces, muchachos, siempre, no, a veces siempre, ¿no? Siempre hay un artículo que aclara los temas. Y a mí me aclaró bastante. De ayer vi un par de artículos que decían lo siguiente. Biden en algunas cosas es más positivo para los mercados y para la economía también. No siempre el mercado es reflejo del bienestar o de la economía o a veces uno tiende a decir que el mercado castiga, ¿no? Pero en términos generales, Biden tiene un lado más a favor de la economía, más de los mercados de la economía y también el bienestar, que es menos tensiones comerciales con China. ¿Y por qué es importante ese tema? Porque justamente en los temas comerciales es donde normalmente el Estado, el Ejecutivo tiene más márgenes de acción que en otros temas. Entonces, ¿qué pasa? Va a haber menos tensiones comerciales probablemente con China. Y eso es, el mercado lo ve bien. Pero por otro lado, algunas cosas que a algunos inversionistas no les gusta de Biden,
más allá de cualquier connotación de distribución que puede ser justa, es que, como bien han señalado ustedes, el tema de tributario era una preocupación, el tema medioambiental también, y justo esos temas, sobre todo el tributario, tiene que pasar por el Congreso, y como han dicho, el tema tributario más y fiscal más pasa por el Congreso, y si en el Congreso no hay mayoría, justo va a haber menos oportunidades de que hayan alzas significativas en los impuestos, o que se revierta parcialmente los recortes tributarios que hizo Trump. Entonces, hay una buena combinación, ¿no? Ya no va a haber más ruidos así exabruptos en la política exterior, va a haber menos tensiones comerciales, eso hace subir las bolsas, pero por otro lado, hay menos probabilidad de estímulos fiscales ahorita, porque requiere la aprobación del Senado. Entonces, al haber menos probabilidad de estímulos fiscales, se da coincidentemente dos cosas, que suban las bolsas porque hay más entusiasmo, se está solucionando más rápidamente todo el tema de la incertidumbre electoral, no va a haber tanto ruido en el frente externo, y por el lado fiscal no va a haber probablemente tanto déficit, no va a haber tanto, perdón, aumento de impuestos, y menos probabilidad de estímulos fiscales, porque los estímulos fiscales a su vez deben estar acompañados posiblemente de algunos alzas de los tributos, ¿no? Porque si se hace el plan de infraestructura que propone Biden y quiere mayor déficit, probablemente ese gasto hubiese estado acompañado de una mayor recaudación. Entonces, combinación ideal para el mercado, menos tensiones comerciales, menos probabilidad de que suban impuestos, menos regulaciones medioambientales. Las bolsas suben, los rendimientos caen, porque si hay menos probabilidad de estímulo fiscal, posiblemente lo que se espera es menos oferta de bonos, baja la oferta de bonos, sube el precio de los bonos y baja el rendimiento. Entonces, bolsas al alza junto con rendimientos a la baja, cosa que no suele pasar. También puede ser que estén viniendo y entrando plata de otras economías hacia Estados Unidos, en el tema del rebrote está afectando más a Europa. El dólar se ha debilitado desde ayer o antier por este contexto de menor aversión al riesgo, y particularmente frente a las monedas emergentes, el sol se ha fortalecido hoy, ayer, la moneda de la región también. Miren cómo el cobre también sube. De parte, ¿por qué sube? La buena expectativa, pero también acuérdense que cuando el dólar se deprecia, en particular el yuan se está apreciando fuerte todo octubre, lo que va a pasar es que los chinos van a comprar más cobre y el precio del cobre va a subir, ¿no? Entonces, eso les he puesto rápido porque en verdad ya son temas más o menos ya manejan, y en parte porque quiero detenerme a hablar un poco sobre la crisis de segunda generación un rato más. Entonces, ahora, y lo de la FED lo he visto rápido, no ha habido muchos cambios en el comunicado, aparentemente como ha sido a las 2 de la tarde no ha habido mucha oportunidad, digamos, que el mercado interiorice. Habrá que ver mañana, porque muchas veces se lee, la FED toma una decisión, el mercado reacciona en un sentido, y después le da una segunda lectura a lo que ha dicho la FED, lo que ha hablado Powell, el comunicado, y el mercado reacciona en sentido extraño. Pero hasta hoy día creo que estas 3 jornadas sucesivas de ganancias en las bolsas no se veía, ha hablado una ganancia que no se veía desde abril, si no me equivoco, si es que he leído bien una noticia. Muchachos, miren las respuestas. Esta vez el bono tiene menos puntaje porque obviamente tenían menos tiempo y fue algo así medio imprevisto, pero habían bastantes motivos para evaluar en la declaración de Alan García sobre su gobierno. La primera que todos han mencionado es que el cálculo estaba medio raro, ¿no? Más allá de que hablaran más 10, más 9, menos 10, menos 8, eso con un promedio geométrico no cuadraba, ¿no? Ese es el primer punto. Eso lo señalaron la mayoría. El segundo es que, bueno, hay que calcularlo como un promedio geométrico, ¿no? No es una suma, para ser exactos, menos si se trata de variaciones tan grandes. Hay que hacer 1 más la tasa entre 100 por 1 más y a ver qué sale. Y haciéndolo normalmente, no salía el número que señalaba Alan García. El segundo punto es que
aún haciendo lo geométrico cuadraba y aún cuando las tasas fueran exactas. Pero ojo, perdón, vuelvo al primer punto. No se puede calcular, decir que en 1990 empezamos creciendo tanto y mandarlo como si fuera un dato anual, cuando en verdad solamente era un primer semestre posiblemente. Entonces, están ponderando el primer semestre del año 90 como si fuera todo un año, ¿no? Entonces, lo que obviamente ahí no cuadra número. El tercer punto, como le pongo ahí, es considerar hasta el primer semestre de 1990 es un poco, es un pequeño truco, porque obviamente lo que tenía era una economía embalsada, con bastantes desequilibrios. Entonces, ¿se acuerdan cuando Hurtado Miller dijo que Dios nos ayude? Ahí se vino el ajustón bastante fuerte y la recesión del segundo semestre del año 90. Esa recesión debería ser parte del pasivo del gobierno anterior, no del nuevo gobierno que entra. Entonces, si uno calcula, y ya lo hemos visto que entre el 90 y el 85, la caída en los ingresos, en el PBI, etcétera, fue bastante significativa. Cuarto, el cálculo más apropiado tiene que ser con el per cápita, ¿no es cierto? Que si no, estamos disminuyendo el dato, porque obviamente que PBI solo, y otra cosa que ustedes mencionaban que no debería ser el PBI nominal, no, lo que se refería era el PBI real. Sí, si fuera nominal, imagínense, con la hiperinflación, hubiéramos crecido miles de millones de por ciento, ¿no? Entonces, el PBI per cápita es el indicador de bienestar, porque obviamente si está aumentando la población, ya solamente por mayor población en el mercado laboral, el PBI debería crecer. El PBI per cápita es el indicador más relevante para evaluar la performance de crecimiento de una economía. El quinto punto, no toma en cuenta el impacto en la distribución del ingreso. Y como hemos visto, lo que más cayó fueron los ingresos de los trabajadores dependientes, ¿no? Sueldos y salarios de empleo público y privado. Y otra cosa importante, por sentido común, no es lo mismo crecer más 10% y luego caer 10% que crecer 0 y 0. Uno tiende a, intuitivamente hablando, que la volatilidad del producto tan alta no es buena, ¿no? Porque en esa subida de 10% hay gente que se endeuda, gente que está gastando por encima de sus ingresos, pensando cierta euforia, y cuando cae el PBI, 10% hay gente que pierde su trabajo, personas que sacan a sus hijos de un colegio privado y lo ponen en un colegio público, hay cambios en el bienestar. Por eso, como dijo alguna vez Roberto Busá, esos cambios son dañinos para una economía. El que cambies de pasar de la euforia a la depresión es algo dañino para las decisiones de consumo, las decisiones de inversión. La volatilidad del producto tan exacerbada es dañina para la economía, ¿no? Es decir, más 9, menos 9, más 8, menos 8, no es tan bonito, porque esa economía está teniendo los ciclos bastante complicados. Otra cosa importante es que esta volatilidad, cuando tú no sabes si mañana vas a crecer 10 o menos 10 y no sabes cómo ver el producto, las decisiones de inversión se van postergando. Entonces, hubo durante el periodo 87-90 una falta de inversión que afectó también posiblemente el producto potencial de los años siguientes. ¿Cuándo creen ustedes que empieza a haber un boom de inversión en el Perú? Hay un dato importante que ustedes tal vez, bueno, no lo vivieron, pero sus padres sí. En los años 90, dígame un hito importante para la inversión privada. ¿Quién quiere? En septiembre. El consenso de Washington puede ser. Justo de eso vamos a tratar, pero yo decía más un tema doméstico. Está bien, es un punto importante. Justo lo voy a tratar ahora con el tema de la crisis segunda generación. Sí, eso es un poco la receta, pero un tema doméstico fue la captura de Abimael en septiembre del 92. Eso fue pues un cambio en la percepción de los inversionistas. Además había avanzado en la estabilización macro hacia el año 92
la inflación se empezaba a controlar lentamente y había una sensación de mayor estabilidad macro. Y a eso le sumas la captura de Abimael, lo que se dio en la economía peruana fue un boom de inversión por las buenas noticias y porque esas buenas noticias implicaban que hasta antes nadie tenía mucho ánimo de invertir hacia dónde iba la economía y mucho menos la sociedad, ¿no? Entonces, como le dije la clase pasada, a raíz del artículo de Richard Webb, lo que generó la crisis de primera generación del gobierno del 85 al 90 fue, a cierta forma, un consenso de hacia dónde debía manejarse la macro y qué es lo que se deduce de lo que se hizo a partir del año 90, que lo vamos a ver ahora en un ratito más, ¿no? En cambio, ahora esta pandemia lo que está haciendo es cuestionar no solamente la falta de reforma de segunda generación, como comentábamos, pues, es el colmo que previo a la pandemia hubiera pues, para una población de millones, menos de 1000 camas UCI, ¿no? Esa, entre otras carencias, obviamente es criticable, es lamentable, pero eso está llevando no a pensar en hacer una segunda ola de reforma, sino también, en cierta forma, no solamente levantar el segundo piso, sino, en cierta forma, darse las columnas del primero. Entonces, esto es un escenario diferente al consenso. De cierta forma lo recogía el consenso de Washington, como han señalado. Disculpe que no reconozca la voz, me parece que era Sebastián. Entonces, lejos de lograr el consenso que se hizo en los años 90, ahora hay una suerte de desandar lo andado y más que empezar a avanzar en otras reformas que son indispensables. Bueno, y para terminar la parte de actualidad, estoy haciéndolo corto hoy día porque quiero detenerme en la crisis de segunda generación. Eso es un poco el gráfico, se me movió la línea. Pero bueno, miren, si ustedes ven años 80, por acá, 70, hasta inicio de los años 90, hasta inicio de los años 2000 incluso, perdimos casi 30 años en términos de PBI per cápita. Y ese crecimiento a partir de los años 90 y que continuó en el 2000 con el boom de commodities, un manejo macro responsable, en el periodo de boom de commodities durante el gobierno de Toledo, la deuda pública bajó de 45% del PBI hacia 20 y tantos por ciento del PBI. Es decir, nos dio margen para cuando vino la crisis subprime, Perú por primera vez en no cuántas décadas pudo hacer políticas fiscales expansivas como las ha hecho durante la pandemia, ¿no? Eso dejó un poco los años 90 y la década del 2000 fue un periodo de crecimiento sostenido, pero que si lo ponemos comparado con China, ya lo hemos visto en la clase pasada, esta tendencia que parece un milagro económico queda bastante aplanado, ¿no? Siempre poniendo las cosas en perspectiva. Esta tendencia es positiva, pero no es tampoco un milagro económico como quisiéramos. Bueno, entonces, esa es la parte de actualidad. Ahora sí quiero hacer clase de la crisis de segunda generación. Les voy a pedir que abran el video y vamos a ir avanzando el video de Black Wednesday, ¿lo tienen? ¿Se acuerdan? Vayan abriéndolo y conforme yo voy avanzando, vamos a ir avanzando ese video conforme vamos comentando la crisis de segunda generación. Si quieres, la privatización de empresas también, Juan Antonio, Larisa, fue importante. Porque hubo un boom de inversión, se privatizó la empresa de la compañía peruana de teléfonos, por ejemplo, se pagó mucho más de lo esperado por el mercado, los españoles pagaron 2.000 millones de dólares. Un buen boom de inversiones, que obviamente que también muchos critican por qué Chile tiene una empresa estatal, mantuvo el cobre, pero en un contexto en que había una hiperinflación, donde las empresas públicas junto con la banca de fomento daban los déficits, fue una reacción así de hacer lo que se tenía a la mano, que era así, las empresas estatales generan déficit y ese déficit genera emisión, que se privatizan. Eso fue un poco la filosofía, ¿no? de esos ajustes. Lo que te decía Magali, que claro, la captura de Abimael y la caída de Sendero fue un otro junto con la estabilidad macro fueron factores que gatillaron un boom de inversiones, sumado a las privatizaciones.
Entonces, ahí hubo un montón de países que no hay ahorita, por ejemplo. Por un lado, Estados Unidos estaba desacelerando hacia el año 90-91, tenía bajas tasas de interés, y por otro lado, las economías emergentes como Perú, Argentina, Colombia, Chile, hacían reformas y eran atractivas para la inversión. Entonces, había factores, como se dice, pull y push, para atraer capitales y también para sacar los capitales de las economías desarrolladas hacia las economías emergentes. Y encima tuvimos el boom tecnológico, que también ayudó mucho a la productividad total de la economía. Entonces, dicho esto, ahora vamos a compartir el archivo de la crisis de segunda generación. Prefiero compartirlo como archivo y no como pantalla, aunque pierda la atención de las filminas. Y vamos a empezar hablando un poco por qué se llaman crisis de segunda generación. Tengan abierto el video del miércoles negro, el documental de la BBC, porque yo les voy a decir avancen hasta tal punto y de ahí volvemos a las filminas. ¿Por qué se llaman crisis crisis de segunda generación? Vamos a ir viendo poco a poco. A ver, ¿qué se ve ahí? La crisis de la libra esterlina. Estos son titulares de los periódicos el 16 de septiembre de 1992. Primero, hay dos cosas que deberían leer. Uno, o ver. Es un documental que lo vamos a ver hoy día, pero en parte era interesante que lo vieran antes de la clase, porque obviamente explicada la clase les queda claro, pero también era interesante verlo sin clase de por medio, a ver cómo captaban el documental, si lo captaban en qué porcentaje, ¿no? Sobre todo para los compañeros del curso que no son economistas, para ver qué tan familiarizados están con los temas macro. Porque la idea es que los que no son economistas salgan con mucho más conocimiento de macro de este seminario. Y el segundo es un capítulo de este libro que yo les he recomendado, es la edición previa a la edición segunda, cuando ya Paul Krugman había ganado el premio Nobel y cuando ya se había dado la crisis subprime. En esa segunda edición ya les quitan algunos capítulos y que estaban en la primera edición. Este capítulo es muy interesante porque se llama Los amos del universo y ahí explica a grandes rasgos cómo se generan las crisis de segunda generación, cómo Soros gana $1.000 millones en el ataque a la libra esterlina. Les recomiendo que lo lean. Ahora, no es que necesite ese capítulo para entender la clase, pero sí es una lectura muy fluida, muy relajada de cómo funcionan los mercados, cómo operan los inversionistas, cómo operan a un país. Entonces les recomiendo el capítulo de Krugman, Los amos del universo. Ahora, ¿qué hemos visto en la crisis de primera generación? El libro yo lo tengo, el que yo conozco es en español, pero si está en inglés, se asume que ustedes ya saben inglés y yo también, entonces sí, puede ser en inglés, incluso mejor porque siempre la traducción puede perder algo. Krugman escribe muy bien, así que tal vez leerlo en inglés va a ser más simpático. Yo lo tenía en castellano, pero sí, si está en inglés, perfecto. ¿Qué habíamos visto hasta ahora? Miren, déficits fiscales financiados con emisión monetaria. Al principio había entusiasmo, el PBI crecía, pero que en el pasado cierto tiempo, cuando ya no había capacidad instalada ociosa y ya se empezaban a cerrar las brechas, comenzaba a haber inflación, se empezaba a perder reservas porque se importaban insumos, bienes de consumos importados, etcétera, y después llegaba la devaluación. Eso lo hemos visto bien claro con la crisis del 85 al 90. Entonces, se dijo, si había déficits fiscales, un poco hacia esto apunta el Congreso de Washington que han mencionado, hay déficits fiscales, pongamos disciplina fiscal. También privatismo, como ha señalado Larisa. ¿Por qué? Porque las empresas públicas son fuente de desequilibrio y financiamiento monetario. Luego, si ese déficit fiscal se financia con emisión monetaria, ¿qué tal si le ponemos ciertas restricciones para que el Banco Central no financie al gobierno? De tal manera que no hay esa posibilidad de emisión monetaria financiando al gobierno y por lo tanto no va a haber una hiperinflación como la que se dio en América Latina, no solo en Perú, también en Argentina, en Brasil, en Ecuador, que terminó dolarizando su economía, en Bolivia, como hemos visto en la entrevista a Saleh Martín. O sea,
fue un fenómeno en varios países. No quiere decir que eso que fue un fenómeno global y que no fue culpa de los países, pero individuales. Sí, fue mal manejo macro, pero ese mal manejo macro como que estaba en varios sitios de la región. Entonces, si yo le digo al Banco Central, como es el caso de Perú, que si presta al gobierno es una falta grave que lleva a la destitución de su directorio, estoy poniendo un marco legal para que el fisco no se pueda financiar con emisión monetaria, ¿no? También establezco que el Banco Central solo tenga como objetivo la estabilidad de precio y establece lo que se conoce como un esquema de metas de inflación, ¿no es cierto? Entonces ya vamos avanzando en lo que creo que fue Sebastián, habló del consenso de Washington, disciplina fiscal, privatización, que no haya balances fiscales muy grandes y menos aún que se financie con plata del fisco, perdón, con plata del Banco Central. Entonces se evita la emisión monetaria. También lo que se plantea es que el tipo de cambio no se mantenga fijo por periodos muy largos y se desalinee de sus fundamentos. Una posibilidad es que se deje flotar para que si hay escasez de dólares suba el precio del dólar, evitar esa pérdida de reservas que te vuelven más vulnerable, o en todo caso ir depreciando sostenidamente, o sea, lo que se conoce como devaluaciones competitivas o devaluaciones que hubo una época en los años 70 que, por ejemplo, se devaluaba cada día, 2 días, de acuerdo a cómo iban los fundamentos. Entonces, por lo menos no mantener, como dice Adel, el dólar MUC. El dólar MUC fue un dólar excesivamente barato, que generaba distorsiones, porque se podía importar habían pues como múltiples tipos de cambio, y otra cosa que se hizo durante los años 90 fue unificar el mercado cambiario. Se prohibió que hubiera tipos de cambio múltiples, ¿no? Entonces, con el tipo de cambio MUC, efectivamente, Adel, pero el tema del tipo de cambio MUC para incentivar la inversión es complicado porque no, efectivamente, como tú bien lo dices, no se usa bien. ¿Quién te dice que, como les comentaba, que una camioneta la vas a usar para salir el fin de semana o para usar como un bien de capital en tu chacra, ¿no? O no sé, pues los mismos celulares, ¿se van a usar para el trabajo o se van a usar para chatear con tus amigos? Entonces, todos esos temas es bien difícil de estar, o los alimentos son obviamente un bien de prioridad, pero también es la salud, también son los libros. Entonces, el poner tipo de cambio múltiple daba pie a perforar y para obviamente casos de corrupción, de sesgos y de malos manejos. Entonces, el tipo de cambio, sí, Sebastián. ¿Cómo funcionaba en esas? No me acuerdo exactamente el nombre, pero en Argentina, por ejemplo, había como que una institución encargada de mantener el tipo de cambio, me parece. Perfecto. Has dado pie a hablar un tema que yo creo que lo vamos a tratar en la clase extra que vamos a hacer fuera ya de cronograma, antes de Navidad, obviamente. Creo que en la tercera, finales son la segunda semana. Eso lo quiero tratar después. Pero has tocado un punto muy bueno, que está muy buena porque justo me da pie a hablar de un tema. En Perú, ¿cómo se cerró el caño de la emisión monetaria al fisco? Prohibiéndole al Banco Central prestarle al fisco, porque si le presta al gobierno, porque si le prestabas, se destituía al Banco Central. Está en la ley orgánica de que el Banco Central no le puede prestar al fisco. Pero hay otra forma de evitar que el Banco Central le preste al fisco, y es lo que dice Sebastián. En Argentina se creó una junta de convertibilidad. ¿Qué quiere decir eso? El Banco Central solamente puede emitir pesos cuando compra dólares o puede retirar pesos cuando vende dólares. O sea, el Banco Central de Argentina se comportó prácticamente como fuera una casa de cambio. Entonces, eso le quitó la posibilidad al gobierno argentino de financiarse vía el Banco Central. O sea, Perú tuvo la disciplina monetaria a través de la prohibición expresa en la ley orgánica de prestarle al fisco. Argentina también cerró el caño fiscal de monetario al fisco, estableciendo una junta de convertibilidad. Fueron dos caminos para enfrentar el mismo problema, la hiperinflación y los desequilibrios monetarios generados por el déficit. Ahora, volviendo al tema de Argentina, ¿por qué si... No, gracias a ti, Sebastián, pero vino justo
en el momento exacto y es algo que quiero tratar después. Pregunta, si ya no hay emisión monetaria, ¿por qué ha habido crisis fiscales? ¿Por qué, por ejemplo, Argentina ha entrado desde que se estableció la Junta de Convertibilidad y el fisco ya no y recibía plata del Banco Central? ¿Por qué ha habido crisis? ¿Por qué el fisco quebró? Ya 3 veces, si no me equivoco, en Argentina. Por la cuenta corriente sería un desequilibrio externo. Concentrémonos en lo que dice Juan Antonio de las deudas. Bueno, Ana María también va por algún lado, deuda externa, sí podría ser. Va por un camino, bueno, creo que Sebastián también apunta a lo mismo. Lo que pasa y deudas insostenibles. Entonces, ya no te financias con el Banco Central. De hecho, ya pasó una deuda bien simpática porque con las inflaciones altas se licuaba esa deuda en términos reales. Pero un gobierno puede emitir bonos y puede ser fiscalmente insostenible. Acuérdense que la eurozona no tenía bancos centrales que financiaran al fisco, pero la emisión de bonos hizo que los gobiernos se financiaran en forma insostenible en el mediano plazo. Entonces, un gobierno puede no recibir plata del Banco Central, pero va a los mercados financieros y recibe plata de los inversionistas de afuera. Y hoy en día, por ejemplo, están buscando algunos inversionistas financiar gobiernos que no tienen ni siquiera grado de inversión porque quieren alto retorno. Entonces, no, el cerrar la emisión monetaria no asegura la sostenibilidad fiscal. El caso más claro es Argentina, en el 2001 hizo el corralito, el gobierno declaró el pago, más del 90% de la cartera de las AFPs eran bonos del gobierno argentino que entró en default, después hubo un default posterior, ahora este año Argentina tampoco pagó la deuda y no hay emisión monetaria que financie al fisco, sino un tema de endeudamiento de bonos. Entonces, acuérdense que en los 90 se pensaba que al haber cerrado la emisión monetaria se solucionaban el problema fiscal, pero no fue así. Y como ven, Grecia es un caso, Argentina es otro, y vamos a ver qué casos adicionales surgen después de esta pandemia hacia el año 2023-2024, porque habrá que distinguir entre aquellos países que van a intentar la consolidación fiscal después de este gasto abundante y este déficit fiscal que, como muchos dicen, es lo único que se puede hacer pública. Acuérdense, siempre, Larisa, siempre te voy a fastidiar con saldos y flujos. Acuérdense, la deuda pública es un saldo. El déficit fiscal es un flujo, pero las sumas de flujos, cada flujo de cada año va aumentando el nivel de deuda. Acuérdense que Irlanda empezó con una deuda pública del 20% del PBI, pero con déficit de 2, 3, 4, 5 años llegó a tener 100% de deuda pública, ¿no? Acumuló deuda. Entonces, siguiendo con el tema, ya se pensó que se podía manejar la macro, o sea, déficits fiscales reducidos, no financiados por el Banco Central, tipo de cambio flexibles, y además lo que se señaló, creo que se va a hacer reformas estructurales, privatizaciones, apertura a la inversión extranjera, liberalización comercial, bajar aranceles. Acuérdense que habían aranceles, 39 niveles arancelarios en Perú, más las prohibiciones de las importaciones, que era como un arancel altísimo, ¿no? Que volvía al mercado prácticamente autárquico. Entonces, todo eso se planteó en el consenso de Washington, ¿no? Que es lo que han señalado. Se planteó en el consenso de Washington hacer reformas, abrir la apertura comercial, abrir la inversión directa extranjera, como señaló, apertura a la inversión directa extranjera, por ejemplo, se abrió la telefonía, las empresas mineras, se abrió bancos, etcétera, etcétera. Se privatizó, por ejemplo, el Banco Continental, vino los capitales españoles, la banca de fomento desapareció, después volvió a abrir el Banco Agrario, etcétera. Se desreguló el mercado, a veces en exceso. Muestra del exceso de desregulación, por ejemplo, es el transporte público. Como han visto, eso se generó un contexto de regulación completa. También las universidades y algunos centros tecnológicos, por ejemplo, se abrían sin ningún tipo de control. La regulación puede ser buena en cierto punto, pero lo que pasó en los años 90 es que probablemente se sobrereaccionó a una economía excesivamente controlada
y lo que tuvimos al final fueron pues combis que llevaban 15 personas y dificultaban el tráfico, universidades que sin ningún tipo de información para los alumnos podían ofrecer educación de mala calidad. Entonces la desregulación era algo bien visto, pero obviamente que se puede llevar. O por ejemplo, a veces monopolios o a veces el hecho, por ejemplo, no sé si lo ven en algún curso, cuando hay una integración vertical tan grande que si yo me enfermo tengo que ir a una clínica, tengo que comprar los medicamentos en esa clínica donde cuesta el triple que en la calle, tengo que operar en la misma clínica y si me da mal me tengo que enterrar en una funeraria vinculada a la clínica. Me imagino que eso es una integración vertical que puede ir contra una libre competencia, ¿no? De todo ese tipo digamos, sobre reacción se dio en los años 90 porque veníamos de una crisis tremenda. Bueno, entonces, ya teníamos el consenso de Washington y básicamente es disciplina fiscal, cambios en la prioridad del gasto público, no meternos a manejar empresas, sino buscar atender bien en salud, educación, etcétera. Regular bien debería haber sido también otro objetivo que no todos los países lo han hecho. Liberalizar las tasas de interés, tipo de liberación comercial, todo lo que hemos visto, pero ya puestos en el listado del consenso de Washington. Entonces, el consenso de Washington, ¿qué nos dio? Nos dio algo mejor de crecimiento. Miren, este era el crecimiento, la mayor caída en América Latina, el mayor crecimiento. Este era el crecimiento promedio. En los años 90, si exceptuamos la crisis mexicana del año 94, la crisis del efecto tequila, y la crisis ecuatoriana, los años 90 fue más o menos una buena época para América Latina. Cierta estabilidad macro, un crecimiento menos volátil, pero que también obviamente para poner en el balance, no todo fue la macro, también hubo un montón de entrada de inversión directa extranjera, pero que alguien podría decir que también entró porque había mejor macro. Un país ahorita un inversionista no va a entrar ahorita posiblemente en Venezuela, ¿no? Por la inestabilidad macro, o tal vez incluso en Argentina, donde el tipo de cambio se está disparando, uno no sabe cuánto de esa inversión en pesos va a poder regresar va a ser, uno no puede asegurarse, mejor dicho, cuántos dólares va a obtener de una inversión en pesos en Argentina ahorita. Entonces, hay mucho riesgo y la estabilidad macro es un factor por el cual los inversionistas pueden entrar o no entrar a un país. Entonces, sí se hizo reformas, se avanzó, se construyó parte del primer piso o el primer piso, pero después de eso, nada es completo, vienen las crisis de segunda generación. Entonces, ¿por qué se llaman de segunda generación? Porque se dan a un país como el Reino Unido, que no tenía desequilibrios fiscales, que no tenía política monetaria, porque el Reino Unido estaba camino a tocar el euro. O sea, el Reino Unido, ahorita lo vamos a ver, miren, la crisis se da en el año 92, después del consenso de Washington, y no se da precisamente en países de América Latina, sino en el Reino Unido. Y después se vendrán las crisis de tercera generación, que son las crisis asiáticas. Entonces, vamos a ver un poquito el caso del Reino Unido. Miren, primero, un poquito poniendo en contexto histórico lo que es el Brexit. Ustedes saben que para llegar a una unión monetaria se pasa primero por una zona de libre comercio. El Reino Unido no se compraba nada con sus países socios como Alemania, Francia, España, etcétera. Crea una unión aduanera en los años 50, un mercado común donde la mano de obra fluía de un país a otro sin ningún problema, libre movilidad de factores, no solamente de bienes. Luego se armonizan las políticas macros, años 90, año 92, y de ahí supuestamente el Reino Unido iba camino a la unión monetaria, a adoptar el euro. O sea, acá Alemania, Francia iban en el mismo viaje que el Reino Unido. Pero acá viene el ataque de la libre esterlina de Soros y hace que el Reino Unido deje el euro. O sea, muchos dicen que Soros le hizo un favor, vamos a ver, y lo pueden leer en el capítulo Los Amos del Universo que Magali nos ha conseguido, cómo Soros y otros factores más
hacen que el Reino Unido abandone sus compromisos dentro de la Unión Monetaria y ya dejara de ser parte de la zona euro. Y ahora más bien lo que está haciendo es salirse de la Unión Aduanera, es decir, el Reino Unido está en camino inverso hacia la integración, se está en cierta forma desintegrando con Europa, ¿no? Y ahora vamos a entender este punto de partida de la desintegración del Reino Unido. Y eso es lo que vamos a ver en un ratito, es el documental. El documental dura 40 y tantos minutos, lo podría cortar, pero lo voy a pasar completo, o sea, la clase va a ser el documental y lo voy a pausar en ciertos momentos, no sé si pausar existe, voy a hacer pausa cuando quiera explicar algo vinculado a la macro y que les ayude a entender mejor. Una pregunta un poco ingenua de mi parte, ¿cuántos han visto el documental? Nadie, ya. Era predecible, pero igual lo vamos a ver ahora. Entonces, ¿por qué se llaman crisis de segunda generación? Primero porque, miren, esto es la deuda pública y el déficit fiscal de la eurozona. Miren, el déficit fiscal del Reino Unido era mínimo, la deuda pública era de cerca de 20% del PBI, 30%. No era una economía como Grecia con 130% de deuda sobre el PBI. Era un país que no tenía los desequilibrios macros propios de América Latina en los años. Lo que vemos acá es el déficit fiscal era pequeño, 2-3% del PBI, y la deuda pública muy baja. Entonces no era una crisis de primera generación. Y es más, no había forma de que el Banco de Inglaterra financiara al fisco británico porque no había política monetaria autónoma. Porque lo que había en ese momento era un tipo de cambio fijo entre el marco alemán, el franco francés, la peseta española, la libra esterlina y el franco belga y el florín holandés, entre otras monedas, ¿no? No es crisis de primera generación porque no hay déficit fiscal ni emisión monetaria. Entonces, vamos a ver, muchachos, a ver, avancen el video. Yo lo tenía incorporado acá, pero el problema de compartir este archivo y no pantalla es que no se puede ver por pedazos. Avancen el video hasta el momento en que vean este helicóptero. Ya, lo vamos pongan el video y lo vamos viendo en paralelo. Cuando llegue el helicóptero bajando del cielo, ahí hacemos pausa. ¿Ok? A ver, muchachos, vamos a retroceder y vamos a ver entonces cómo vieron esa parte. Más o menos clara. Vamos de esta manera a reforzar lo que ha salido en ese documental. Prefiero hacerlo varios minutos porque no hacemos tantas pausas entre video y clase. Cuando es presencial es más dinámico, pero prefiero juntar varios minutos. ¿Qué hemos visto? ¿Cuál es el contexto? ¿De qué hemos visto hasta el momento? ¿Cuál era la preocupación que tenía John Major en el momento de como canciller y después como primer ministro? Preocupaba mucho la inflación. En cierta forma, me vas a acordar en los años 80 cuando Reagan hace una política fiscal expansiva y Paul Volcker hace una política monetaria contractiva que le cuesta el crecimiento de Estados Unidos, pero un poco que muchos consideran que lo que hizo Paul Volcker de elevar la tasa hasta 20 y tantos %, la tasa de la Fed, ayudó a consolidar la credibilidad inflacionaria de la Fed. Me da la impresión de lo que se quería hacer en ese momento era, ven en el gráfico, miren la inflación que tenía el Reino Unido, alrededor incluso por encima de 8%. Entonces, si tú te metes a una unión monetaria o por lo menos a este tipo de cambio con Alemania y otros países, pierdes el manejo monetario y vas a, en cierta forma, importar la baja inflación alemana. ¿Y en qué contexto también? Lo hace, sin embargo, había un pequeño dilema en el Reino Unido. Tenías alta inflación, pero tenías una economía desacelerada, ¿no? Y en ese contexto que John
como ven, dice, yo quiero dar la estabilidad macro, entendiendo la estabilidad macro básicamente por la baja inflación, y me voy a unir al sistema de tipo de cambio fijo, el sistema monetario europeo, con Alemania, Francia, Holanda, Austria. Entonces, ¿cuál es la idea caramba, cuando ves archivo, miren el PPT después, miren lo que se ve, lo que tenemos abajo. El marco alemán, la peseta española, el franco francés, la libra esterlina, la libra italiana, etcétera, todo se fija entre ellos, pero fluctúan frente a otras monedas de curso, divisas como el franco suizo, el yen, el dólar, etcétera. Es decir, hay un tipo de cambio fijo o un margen pequeño de variación entre estas monedas que prácticamente son las que van a adoptar el euro en el año 99, pero sí fluctúan libremente frente a otras divisas. Entonces, ¿qué se supone? Que si yo tengo el tipo de cambio fijo con Alemania, por paridad de intereses, la tasa de interés que cobra el Reino Unido va a ser equivalente, disculpen, pero al compartir archivos se desdiagrama un poco, la tasa de interés de Alemania va a ser equivalente a la tasa de interés del Reino Unido más la depreciación que yo espero de la libra. ¿Quiénes se acuerdan de la paridad de intereses? Entonces, ahí la idea central es que si yo voy a meter la plata en el Reino Unido, tengo que convertir mis marcos alemanes a libras esterlinas, deposito esas libras esterlinas en el sistema bancario del Reino Unido. Estoy poniendo un ejemplo bastante simple. Esa plata al cabo de un año me da intereses y esas libras esterlinas las tengo que volver a convertir al cabo de un año en marcos alemanes y retirar. Entonces, lo que me tiene que pagar un depósito en el Reino Unido va a ser lo que pague Alemania más la expectativa de depreciación de la libra esterlina frente al marco. Porque obviamente, si no, yo me metería ahorita en mi plata, no sé, pues en Argentina debe tener una tasa altísima de 30, 40%, yo obviamente metería mi plata en Argentina. Pero el detalle es que si yo meto hoy días mis soles, los convierto a dólares para convertirlos a pesos, yo no sé cuántos dólares va a comprar el peso mañana, de acá a un año. Entonces, a mí la tasa de interés de Argentina me tiene que comprar por el riesgo de depreciación del peso respecto al dólar o a mi moneda. Entonces, en conclusión, cuando tú tienes una unión monetaria con Alemania, lo que va a pasar es que si Alemania sube su tasa de interés, lo que va a pasar es que va a tener que subir su tasa de interés o en su defecto depreciar su moneda. Entonces, ahí estás anclado, tienes un ancla en lo que haga Alemania. Y ahorita vamos a ver lo que hizo Alemania. Pero ¿a qué voy más allá de eso? Que cuando uno fija el tipo de cambio, miren lo interesante de esta historia. ¿Vieron qué pasó con la libra esterlina? ¿Se fijó sobrevaluada o subvaluada? Sobrevaluada, así es. Es decir, que la libra compraba muchos marcos alemanes, ¿no? Miren, este gráfico es bien representativo. Una libra esterlina compraba bastantes marcos alemanes. Cuando viene la crisis ya compra menos. Y entonces, ¿qué pasa? Y es interesante esto porque el Reino Unido, ¿se acuerdan cuando hace mucho tiempo, hace como al inicio casi del ciclo, les conté sobre de dónde viene la frase en el largo plazo todos estamos muertos? ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan dónde surgió? ¿Recuerdan que la mencionamos? Cuando hablamos de que Churchill, como ministro de Hacienda o de Finanzas, no sé cuál era el cargo, Keynes, efectivamente, cuando Churchill era en esa época ministro, quiere volver a la convertibilidad de la libra esterlina, al sistema de convertibilidad, fija la libra esterlina en términos muy apreciados. El mismo error cometió el Reino Unido 60 años después, en el año 90, 91, cuando entra al sistema monetario. Pone una libra esterlina fuerte. Es decir, y es como cuando una moneda es fuerte, normalmente uno de los objetivos colaterales es que la inflación baje, porque si yo tengo una moneda fuerte,
la inflación importada va a ser menor, entre otras cosas, ¿no es cierto? Es decir, si yo ahorita fijara el tipo de cambio a 2 soles por dólar, estoy fijando un sol fuerte, ¿no? Es decir, el sol compraría medio dólar en lugar de comprar un tercio de dólar. Es lo mismo que está pasando acá. Acá la libra esterlina está comprando muchos más alemanes y debería comprar menos. Pero en parte, yo sospecho que una de las decisiones por las cuales la libra esterlina se fijó fuerte era para reforzar este objetivo de bajar. El mismo error se cometió en el Reino Unido 60 años antes. Y entonces, ¿qué pasa? Se fija el tipo de cambio y lo interesante es esto, muchachos, que no hay criterio técnico, ¿no? Aparentemente, por lo que dice el documental, no hubo un modelo ver esos modelos sofisticados, ¿no? Ni siquiera un modelo de la Big Mac para estimar el tipo de cambio de equilibrio. Fue porque así se decidió. Iba a ser 2.80 y tanto, ¿no? Muy técnico el criterio. Al final la libra estaba muy fuerte. Cuando la moneda está fuerte y la economía venía desacelerando, ¿qué va a pasar? Empieza a haber problemas de crecimiento. Miren cómo se deteriora el déficit en cuenta corriente de Reino Unido. Obviamente que si el tipo de cambio está apreciado, voy a importar menos y voy a importar más. Se deteriora la balanza comercial. Las importaciones netas aumentan, las exportaciones netas caen. Y en paralelo se empieza a acentuar el problema inmobiliario, que había habido una fuerte inversión previa y que se estaba desacelerando el mercado inmobiliario. Entonces, el tipo de cambio apreciado acentúa la recesión que ya venía en el Reino Unido. Hasta ahí más o menos viene el diagnóstico. Y entonces empieza a ver, miren el desempleo, cómo empieza a subir. Siempre acuérdense que esto es la tasa de desempleo, cómo sube hasta el 10%, bastante para una economía desarrollada. Y acá está la creación de empleos. Durante la fijación del tipo de cambio apreciado, lo que va a pasar es que se pierden empleos y el desempleo sube. Entonces, como decía en el documental, yo quiero estabilidad, pero no quiero la estabilidad así, un electrocardiograma plano, ¿no? De la estabilidad del fallecido, como dicen en el documental. Entonces, la economía, al fijar el tipo de cambio apreciado, acentúa la tendencia recesiva que venía enfrentando el Reino Unido. Y claro, puede haber como colateral una inflación baja, pero no es, digamos, algo excesivamente positivo para el Reino Unido. ¿Y dónde viene el problema? Viene acá. Entonces, veamos, yo les aviso cuándo parar, veamos ahora lo que sigue el documental. A ver, ¿dónde está ya? Digamos, cuando baja el helicóptero, empiecen a verlo y yo les aviso en qué momento hacemos pausa. Va a ser posiblemente unos 10 minutos por lo menos de documental. Bueno, entonces empezamos con el tema de Alemania y el problema que viene. Acá vamos a ver cómo el problema de la libra esterlina se acentúa en parte por la situación de Alemania y es lo que vamos a explicar. Ponemos el video entonces, muchachos. Muchachos, seguimos entonces. Vamos a pasar ahora a explicar un poco lo que dice el documental. ¿Qué pasaba en Alemania? En Alemania, miren la tasa de interés la tasa de interés, la línea ploma, mientras que la Fed, por ejemplo, bajaba tasa de interés, Alemania estaba subiendo tasa. ¿Ven el gráfico de la izquierda? ¿Y por qué Alemania estaba subiendo tasa? Nuevamente algo muy parecido a lo que pasó en el año 82 con Volcker y Estados Unidos. ¿Qué pasó en el año 90 en Alemania? ¿Quién sabe qué pasó? Medio punto para el que lo diga. Sí había inflación, pero antes de la inflación, ¿por qué? O mejor dicho, ¿por qué había inflación en Alemania? Como bien han dicho el presidente del Banco Central alemán en el documental, por el tema de la unificación. Entonces, es como en su modelo ISM, muy parecido a lo que pasó, como digo, con Reagan en los inicio de los 80s, por la unificación humana se empieza a gastar más.
al subir, al gastar más, ven la IS, miren acá, un segundito, miren, lo que pasa es, estamos en un equilibrio como este, el fisco empieza a gastar más por la unificación, ¿no? Y se expande la IS hacia la derecha. Como hay una expansión del gasto y el Banco Central quiere frenar las presiones inflacionarias, lo que va a hacer es elevar la tasa de interés, una política monetaria contractiva para frenar la inflación. Y entonces, cuando sube la tasa de interés, ¿qué va a pasar con la demanda por libras? ¿Va a subir o va a bajar? Va a bajar porque mejor me voy a Alemania. Si tengo el tipo de cambio casi fijo, convierto mis libras a marcos y me voy a Alemania donde la tasa de interés es más alta. Y me voy a saltear incluso una parte del documental porque si no nos terminamos un poco tarde, donde se ve otros choques negativos para la libra esterlina, pero básicamente el principal choque fue que Alemania sube la tasa de interés, por lo tanto las libras esterlinas quieren dejar Reino Unido, comprar marcos alemanes para estacionarse en depósitos en marcos alemanes, ¿no es cierto? Porque la tasa de interés es más alta. Entonces lo que enfrenta el Reino Unido es algo que vamos a ver también para la crisis asiática y es algo que está también como material de lectura en uno de sus controles. Dicho sea de paso, tal vez el próximo jueves, voy a hacerlo hoy día, pero como empecé tarde no lo voy a hacer, es darles un mini control tipo bono de todo lo visto en el curso, como para que ir viendo la forma de evaluación del quinto control. Les pondré unas 5 preguntas objetivas y es un bono de hasta 2 puntos sobre cualquiera de los controles. Para los que quieran ir repasando en el curso, no he debido a muerte el bono, pero ese es un incentivo para que vayan avanzando visto en el curso. Si han asistido a las clases, yo sospecho que no les va a ir mal. Bueno, entonces, volviendo al tema, que como les digo, es algo que ya vamos a empezar para la crisis asiática y también para los casos que hayan existido, por ejemplo, la lira turca o el peso argentino. Miren, cuando un país cuando hay demanda de dólares en cualquier país, ¿qué puede hacer ese país? Imaginémonos Argentina, Turquía, Perú, bueno, Argentina y Turquía con crisis, Perú, Colombia y Chile en circunstancias bastante más tranquilas. ¿Qué pasa si todo el mundo quiere dólares en una economía? ¿Qué puede hacer el país frente a una demanda por dólares? Efectivamente, que es el tercer punto. Efectivamente, Sebastián, vende dólares. Si alguien quiere, es un ajuste vía cantidad. Si la gente quiere dólares, el Banco Central va a vender dólares. Pero el problema es que el Banco Central va a ir perdiendo divisas y los dólares no los puedes imprimir, ¿no? El Banco Central solo imprime soles o solo imprime libras esterlinas en el caso del Reino Unido. Entonces, como dice Sebastián, si hay demanda por dólares, puede haber un ajuste vía cantidad. Es decir, no muevo el tipo de cambio porque estoy, de cierta forma, entercado de que no quiero depreciar mi moneda porque si no se va toda mi credibilidad en EMA y encima una depreciación va a generar inflación y yo no quiero inflación en el Reino Unido, entonces yo empiezo a vender dólares. ¿Para qué? Para evitar un ajuste vía precio. Es el otro posible ajuste. Es, si me demandan dólares, opción 1, vender los dólares y mantener el precio bajo, pero implica perder reservas. La opción 2 es, si yo demando dólares o francos alemanes, dejar que la libra pierda valor, que suba el valor del marco alemán o del dólar. ¿Para qué? Para que me cueste más. Si yo quiero dólares, que me cueste un precio más alto. ¿Me explico? Este es un ajuste vía cantidad y este es un ajuste vía precio. Pero para el caso del Reino Unido, una depreciación iba a ser inflacionario e iba a dañar su credibilidad porque estaba enmarcado en un tipo de cambio fijo con el resto de monedas. Más o menos. Entonces, estas son opciones que tengo. Y la tercera opción que tengo es la que está primera en el esquema, que es si la gente quiere dólares o francos o marcos alemanes, yo como Banco Central puedo decir, como Banco de Inglaterra, digo, ¿saben qué? No se vayan al marco. Lo que yo voy a darles es más rentabilidad por las libras. Es decir, subo la tasa de interés. ¿Me explico? Le doy más retorno en el activo en moneda doméstica.
subir la tasa de interés en el Reino Unido, o en su defecto presionar para que Alemania baje su tasa de interés de tal manera que sea menos rentable invertir en marcos alemanes. ¿Les queda claro las tres opciones, muchachos? Porque sobre esto vamos a venir otra vez y cuando veamos la crisis asiática también vamos a ver este tema. Perfecto. Entonces son tres opciones. Elevar la tasa para el costo de oportunidad de tener marco, que es darle más retorno por la libra que tienes si no te vayas al marco. O la otra cosa que suba el precio del marco, o el otro caso que yo te venda marcos porque tú me los estás demandando. Cada medida tiene su costo. Elevar tasa de interés en el Reino Unido era bien costoso porque acuérdense que el Reino Unido estaba en recesión. De preciso iba a generar inflación, cosa que obviamente no quería el Reino Unido porque venía de una inflación alta, y encima iba a dañar todo el esquema que había propuesto John Major. Recuérdense que Major decía que no iban a abandonar junta de convertibilidad. O acá ustedes han escuchado hablar creo que fue octubre del año 67, pasó en el Perú en octubre del año 67. ¿Alguien sabe de historia económica? Ahí está, que me dice esto tiene un punto más. Pero no inventen, alguien que sepa qué pasó en el año 67. Más ayuda, presidente de la UNDE, del primer gobierno. No sabe, ¿no? Ya. La UNDE dijo, llegando a Punta del Este, que no se iba a devaluar, que era traición a la patria devaluar, y al día siguiente el Banco Central se retira del mercado cambiario y el tipo de cambio sube 33%. O sea, el tema es cuando uno dice que no se va a devaluar, a veces los mercados ya empiezan a decir, ¿por qué dice tanto que no se va a depreciar? ¿No? Quieren generar credibilidad, pero a veces va en sentido contrario. Entonces, lo que hemos visto es que Major dice, no vamos a devaluar, vamos a seguir en nuestros compromisos de camino a la moneda única, y el único camino que queda es mantenernos así. Entonces, si por un lado no quieres depreciar tu moneda, por otro lado quieres subir la tasa de interés, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar vender reservas, porque si quieren marcos, le voy a dar marcos. Entonces, si seguimos avanzando, y ahí va a entrar el tema de los ataques especulativos. Me voy a saltar unos minutos del documental, solamente les cuento que los minutos que me he dado es... otra cosa que quería comentar, disculpen que se pique tanto así las ideas. Miren la importancia de la institucionalidad en Alemania. Al Banco Central, ni siquiera el primer ministro Helmut Kohl le podía decir que baje la tasa de interés. El banco alemán era totalmente autónomo, a diferencia del Banco de Inglaterra o otros bancos centrales de la época. ¿Por qué? Porque obviamente también Alemania vino de un trauma que fueron las hiperinflaciones, ¿no? La primera la firma del Tratado de Versalles, que obligó a unas reparaciones costosísimas y llevó a impresión de billetes, se generó la hiperinflación que muchos dicen le dio el apoyo político a Hitler, ¿no? Ante el contexto. Entonces, Alemania venía de hiperinflaciones que crearon un marco institucional donde el Bundesbank, el Banco Central Alemán, era totalmente independiente. Y aunque le dijeran entre todos el cargamontón al pobre presidente del Banco Central Alemán que baje tasa de interés, él no lo hizo. Una institucional. Y en la parte que no vamos a ver del documental, se observa también que un periodista francés, si no me equivoco, entrevista al presidente del Banco Central Alemán, y el presidente del Banco Central Alemán, pensando que no estaba siendo grabado, off the record, le dice al periodista que Reino Unido tiene que depreciar su moneda. Entonces, si todo el mundo escucha que Reino Unido y el periodista lo publica, entonces si sale en un periódico serio que el presidente del Banco Central Alemán dice que la libra esterlina se va a depreciar, ¿yo qué voy a hacer si tengo libras? Antes de que se deprecie, voy a comprar marcos, porque una vez que se deprecie la libra, mis libras van a comprar menos marcos. Entonces, te apuras a comprar marcos alemanes, porque ya hasta el mismo presidente del Banco Central Alemán está diciendo que la libra debe depreciarse. Y el primer ministro británico dice que no se va a depreciar. Entonces, ahí ya uno empieza a darse
y empieza a querer comprar con las libras que están fuertes todavía, comprar los marcos alemanes, ¿no? Entonces, vamos a avanzar hasta el minuto 21.45, donde empieza el documental, dice 16 de septiembre de 1992. Es el día en que se le ataca. Si hay un... buena pregunta, Sebastián. No sé, ahora no sé si qué tanto sean grandes fondos, pero Sebastián me pregunta, como ven, si hay fondos que entren así tipo Soros. Hay inversionistas que compran la deuda soberana de Perú en soles. Acuérdense que Perú es uno de los países donde la participación de los no residentes en la deuda en soles es mayor, alrededor del 55%. Y ese es un problema para cualquier economía pequeña, el ser una economía abierta, porque imagínense que, eso creo que les he contado, que solamente 1% de los inversionistas del mundo, aburridos de tener bonos con rendimientos negativos, ir a entrar al Perú. ¿Qué va a pasar? Van a entrar, esto es un paréntesis a propósito de la pregunta de Sebastián. Imagínense que todos los capitales quieren entrar al Perú. ¿Qué va a pasar con el sol? El sol se puede apreciar hasta niveles de 2 soles por dólar, pero esto va a ser un desalineamiento peligroso en el largo plazo, porque es una entrada masiva de capitales especulativos que pueden llevar a que el tipo de cambio hasta 2 soles por dólar, pero después cuando se vayan puede llevarlo a 4. Entonces, ahí, Sebastián, lo que vamos a ver en la próxima clase es el tema de qué pasa cuando entran demasiados capitales. Los suizos han dicho que van a hacer algo para evitar que su moneda se aprecie. En el Perú, por ejemplo, antes de la crisis subprime del año 2008-2009, estaban entrando un montón de capitales a Perú. Venía un inversionista extranjero, hacía un depósito en un banco peruano, convertía sus dólares a soles, y esos soles iban a comprar un bono de un certificado de depósito del Banco Central que daba, por decir, 5 o 6 de tasa de interés en soles, y además era una moneda que iba a ganar valor respecto al dólar. Entonces comprabas un título que te daba alto interés en la doméstica, y además una moneda doméstica que se iba a apreciar. Entonces, por los lados ganaba. Y empezaron a entrar capitales apostando a eso. Capitales que entraban los dólares de no residentes, abrían una cuenta en soles, el Banco Comercial le daba los soles, y con esos soles se compraban títulos del Banco Central de Reserva, que daban harta tasa de interés y en una moneda que se fortalecía. Negocio redondo, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento, una medida que dictó el Banco Central fue al Banco Comercial que recibía los depósitos de afuera, le estableció un encaje de 120%. ¿Para qué? Para que el banco comercial, si recibía a un inversionista de afuera un depósito, dijera, ¿sabes qué? Tú eres muy costoso para mí, porque si tú metes un depósito de 100, yo tengo que encajar 120. O sea, es totalmente ilógico que yo acepte un depósito tuyo, salvo que te cobre una fuerte comisión. Y así se hizo para evitar que los capitales entraran y desestabilizaran demasiado el tipo de cambio y desalinearan los. Fue un encaje de 120% a los depósitos de no residentes que estableció el Banco Central de Reserva. ¿Para qué? Para que estos capitales especulativos no entraran en forma excesiva. Y eso es lo que vamos a ver en las próximas clases. Los capitales se mueven de tal forma que opciones como estas ya no son descabelladas. Hace 20, 30 años probablemente hubiera sonado descabellado poner un encaje de 120%, con el caso de Colombia y de Brasil, control a la entrada de cáliz. Pero ahora que el mundo está globalizado y somos economías pequeñas, basta un poquito de recomposición de portafolios de economías desarrolladas a economías emergentes para que las economías emergentes se muevan, le generes unos desajustes grandes. Eso lo vemos la próxima clase. Entonces, gracias por la pregunta. Vamos a avanzar hasta el minuto 21:45, donde empieza diciendo miércoles 16 de septiembre y se ve el Támesis y la ciudad de Londres. Avancemos y yo les aviso en qué momento parar. Entonces, ¿seguimos, muchachos? Minuto 21:45 del documental. Entonces, lo que vemos es nuevamente el dilema del Banco de Inglaterra
vez menos dilema porque ya iba apuntando a una hacia un final más o menos predecible. El 16 de septiembre, lo que hace el Reino Unido es elevar la tasa de interés de 10 a 12%, ¿no? ¿Para qué? Para evitar una depreciación de la libra. Están ahí, ¿no? Y en paralelo, ¿escucharon el monto de ventas que tenía la libra? O sea, el Banco Central, ¿qué estaba haciendo? Estaba vendiendo marcos alemanes o dólares o cualquier moneda fuerte y retiraba las libras esterlinas. En el documental dicen que había el equivalente en reservas, había en moneda fuerte, marcos alemanes, por ejemplo, el equivalente a 19.000 millones de libras esterlinas, más o menos el equivalente a 19.000 millones de libras esterlinas en reservas internacionales, pero que se estaban perdiendo 2.000 millones de libras cada hora, es decir, en 8 horas en una jornada laboral nomás se iban a perder 100% de las reservas del Reino Unido. Claro, Perú tiene mucho más reservas por porcentaje del PIB, pero si pusiéramos que las reservas internacionales de Perú se desaparecieran en 9 horas, implicaría que estuviéramos vendiendo el Banco Central como 8.000 millones de dólares por hora. O sea, la cantidad de reservas que estaba perdiendo el Reino Unido era una brutalidad. O sea, en 8 o 9 horas se iban a evaporar todas las reservas. Y conforme menos reservas tienen, mientras menos divisas tengas, es más claro que lo quieres atacar. Entonces, frente a la demanda por marcos alemanes que estás haciéndole aprovechando que el Reino Unido no deprecia su moneda, por lo tanto esas libras esterlinas se están comprando bastantes marcos porque todavía la libra esterlina no se ha depreciado, te apuras a comprar las reservas antes que las reservas se agoten. Pero una vez que el Reino Unido estaba perdiendo 1/9 de sus reservas cada hora, es obvio que ese país está haciendo más, potencialmente más vulnerable. Entonces, el Reino Unido subo la tasa de interés de 10 a 12% para tratar de que la gente no quiera marcos y no libras esterlinas. Eso lo han visto en el documental, ¿no es cierto, muchachos? Entonces, ahí es donde entra a tallar Soros como especulador. ¿Qué es Soros? Lo vamos a ver primero conceptualmente y después con números. Soros le pide libras esterlinas, 5.000 millones de libras esterlinas aproximadamente. ¿Qué tiene Soros? Tiene una posición corta en libras. Quiere que le conviene que pierda valor la libra, ¿no es cierto? Porque si tiene deuda en libras, le conviene que el pasivo que tiene valga menos. Con esas libras compra marcos alemanes o dólares y tiene posición larga en marcos o en dólares. Sale a decir que la libra esterlina es insostenible y genera más presión sobre el mercado. Aparte está obviamente todos los temores de todos los inversionistas, no solamente Soros. Para mí, hasta cuando Soros se monta sobre una situación que ya era insostenible. Entonces, si hay un ataque especulativo como el de Soros, el Reino Unido tiene dos opciones: subir tasa de interés a regañadientes porque su economía, acuérdense, está desacelerando. Si yo subo la tasa de 10 a 12%, voy a generar recesión, más aún porque el sector inmobiliario, acuérdense, en el documental dice que va desacelerando fuertemente, más la caída de las exportaciones por la libra esterlina sobrevaluada. Entonces la tasa de interés sube, el sector inmobiliario se va a colapsar más, el tipo de cambio está fijo y sobrevaluado, por lo tanto las exportaciones van a caer. Entonces es costosísimo para el Banco Central subir la tasa de 10 a 12, pero la devaluación es costosa. Entonces lo que está haciendo Soros es apostar de que el Banco de Reino Unido, el Banco de Inglaterra, no va a subir tasas, sino va a dejar flotar. Y cuando deje flotar, lo que va a hacer va a poder pagar su posición en libras y ganar. Ahorita vamos a ver con números cuánto ganó Soros. Miren, entonces lo que hace el Reino Unido, inicialmente, ya para hacer corto el documental, pero el documental lo pueden ver ustedes, muchachos, hasta el final. En verdad que es interesante cómo se hacen las reuniones previas. El Reino Unido, al ver que se está quedando sin reservas, sube la tasa de interés de 10 a 12, y en la tarde, si no me equivoco, pero es definitivamente en el mismo día, vuelve a subir. O la gente no cree en esa
en mantener el tipo de cambio, sigue quitándole marcos alemanes y divisas al Banco de Inglaterra, y el Banco de Inglaterra ve que a pesar de que ha subido la tasa de interés, la gente no quiere libras esterlinas, quiere divisas. Y entonces el Banco de Inglaterra sube la tasa de interés de 12 a 15%. Y lo siguen atacando al Banco de Inglaterra. ¿Por qué? Porque saben, ahorita no va a aguantar más y va a dejar de apreciar su moneda. ¿Me explico? ¿Les queda claro, muchachos? Sebastián, ¿ya? ¿Alguien más está? Sí, con Antonio, Ana María, ya. Ali, la que nos ha conseguido el capítulo de Truman también, ya. Entonces, miren que sube la tasa a 15%. En un solo día sube 5 puntos, 5 puntos porcentuales, 500 puntos básicos, de 10 a 12 y de 12 a 15. Y sigue perdiendo reservas. Y en ese momento lo que dicen, ya, ¿saben qué? Ya mucho. Lo interesante es que el canciller que defiende no creía en este acuerdo de tipo de cambio fijos. Pero ese señor canoso y gordito, ese señor que era el canciller no creía en lo que estaba defendiendo. Y entonces, al final del día, cuando ya no te quedan reservas, cuando ya no quieres subir más la tasa de interés, porque la subes de 10 a 12 y de 12 a 15 y te siguen atacando, dicen, ¿saben qué? Adiós, esquema de tipo de cambio fijo con la Unión Europea, es algo de esto. Y la tasa de interés inicialmente había subido de 10 a 12 y después a 15, vuelve a bajar de 15 a 12 y deja flotar el tipo de cambio. Vamos a ver ahorita cómo fue. Bueno, lo pueden ver en el video. El tipo de cambio el Banco de Inglaterra sube de 10 a 12 y después de 12 a 15, pero no frena el ataque especulativo y el Banco de Inglaterra sigue perdiendo divisas y dice esto no funciona y por lo tanto ya, adiós sistema monetario y me salgo de la... Y miren cómo deprecia la moneda. Si antes del ataque especulativo la libra esterlina compraba 2.8 marcos alemanes, después del ataque especulativo y de la flotación de la libra esterlina, una libra esterlina solo compra 2.4 marcos alemanes. Es decir, más o menos eso es como 0.4, como 15% de depreciación de la libra esterlina en un solo día. ¿Por qué? Porque dijo, ya no quiero, la tasa de 15% me va a recesar la economía, la regreso a 12 y me salgo del sistema monetario. Ya no tengo reservas como defender, por lo tanto el ajuste del tipo de cambio era la única salida. ¿Qué gana Soros ante esa situación? Digamos que bastante. Miren, para eso me gusta la animación porque se voy mostrando de a poco, pero ya que estamos compartiendo archivos, vean los pedacitos. Soros se presta libras por 5.500 millones de libras. En el documental dicen 5.000 millones, más o menos el parecido. 5.500 millones de libras esterlinas. Con eso, compra 10.000 millones de dólares. ¿A qué tipo de cambio? A .55. Perdón, ahí sería $0.55 por libra, ¿no? No, libras por dólar, perdón. Entonces, puede comprar... no, al revés, ¿no? $2 por libra, sí. 0.55 libras por dólar, ¿no? Es 0.55 libras por dólar, es capaz de comprar 10.000 millones de dólares. Viene Soros, más todo el desequilibrio de escasez de reservas, recesión del Reino Unido, Soros ataca y al final flota el tipo de cambio. Al flotar, lejos de pagar, de que con .55 libras esterlinas compras un dólar, ahora compras con .63 libras esterlinas un dólar. Estos datos son más o menos del 16. Estos cálculos lo he hecho con los datos del 16 de septiembre del 92. El 15 de septiembre estaba en .55 libras por dólar y después, el mismo 16, el tipo de cambio pasa a .63 libras por dólar. Y si quieren ver todo el estrés de los mercados, terminen el documental. Entonces, ¿qué pasa cuando el tipo de cambio, la libra esterlina, se deprecia frente al dólar?
Ahora resulta que con 8.700 millones de dólares puedo pagar la deuda que inicialmente era 10.000 millones. ¿Por qué? Porque tengo una posición larga en la moneda que se ha fortalecido. Entonces, 8.700 millones de dólares, yo puedo pagar la deuda que inicialmente eran 10.000 millones de dólares. Es decir, pago mis 5.500 millones de libras con 8.700 dólares. Porque compré el activo que ganó valor y me endeudé en el activo que iba a perder valor. ¿Cuánto gané? Según estos números gruesos, 1.300 millones, que juega más o menos con lo que dice Soros, que ganó como 1.000 millones de dólares en el ataque especulativo. Y obviamente que eso impactó en todo el mundo, y en particular, a manera de anécdota, pocos años después Soros da $1 millón a la marcha pro suyos, ¿no? a Alejandro Toledo, porque Soros, entre otras cosas, se volvió más, más filántropo y financista de algunas causas sociales y políticas. Entonces, queda claro cómo yo saber que el Banco de Inglaterra iba a depreciar su moneda, yo puedo comprarla, tener libras, endeudarme en libras, como la libra está fuerte, compro activos en otra moneda y espero que la libra pierda valor para repagar mi deuda en libras, aprovechando que tengo un activo en otra moneda que va a ganar valor. Y así ganó Soros $1.000 millones. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde vienen los modelos de segunda generación? Ya, ojo, y como repito, no es un banco central que imprima billetes y totalmente maniatado le presta el fisco. No, este es un banco central que piensa, que hace medidas dependiendo de cómo esté la economía. Entonces, lo que hace Soros más bien es ponerse en la cabeza del Banco Central, un Banco Central que piensa, y dice lo siguiente: miren, si yo fuera banquero central del Reino Unido, ¿qué haría? La economía del Reino Unido está en recesión en el 91. Miren, el año 91 cayendo 2%. En el 92 también estaba en recesión. Entonces, Soros lo que hace es, yo lo voy a atacar porque si yo fuera el banquero central del Banco de Inglaterra, yo dejaría flotar mi moneda, a pesar de todos los compromisos que tengo con la Unión Monetaria en el futuro. Yo como banquero central no voy a soportar que la economía se recese más. Entonces, lo que hace Soros es como meterse en la función de utilidad del banquero central, es decir, el banquero central no va a tolerar una recesión mayor, tanto no va a subir tasa, y dado que no tiene reservas, va a dejar flotar o va a depreciar la libra esterlina. Y no es coincidencia de que no solamente fuera atacado el Reino Unido. ¿Qué otra moneda fue atacada en ese momento? La corona sueca. ¿Por qué? Porque sabían que estos bancos centrales le iba a ser más costoso subir tasa porque su economía estaba recesada. Más o menos. Finlandia era un caso aparte, porque Finlandia se vio afectado por el desmembramiento de la Unión Soviética, que era un comprador de bastantes bienes de Finlandia, y se descae ese canal comercial y entra en una recesión severa, y de ahí surge Nokia y otras empresas en Finlandia. Pero volviendo solamente a Suecia y el Reino Unido, miren, qué coincidencia que aquellas monedas que fueron atacadas fueron de aquellos países que enfrentaban una recesión, porque tiene lógica, porque se sabe que en los países donde hay recesión, el Banco Central va a estar más reacio a subir su tasa de interés y más proclive a depreciar su moneda. Entonces me endeudo en esa moneda y después pago con menos y hago ganancias cambiarias. Más o menos. Y entonces vean en el video todo el colofón de esta historia, como cuando suben 15% la tasa, los pobres traders se vuelven locos. Miren, acá está, miren cómo Suecia también empieza a elevar tasa de interés y su moneda al final termina depreciándose. ¿Por qué? Porque los especuladores también le habían echado el ojo a Suecia porque tenía exactamente los mismos problemas que el Reino Unido. Miren, por ejemplo, miren nomás el de la izquierda. Miren, nuevamente estos gráficos son bien útiles. Todos los episodios de depreciación que ha tenido el Reino Unido. La depreciación a raíz del Brexit, 16%, ¿no? Y cómo han ido las exportaciones.
En el año 92, cuando se deprecia la libra esterlina, 10% dicen acá, en el momento fue más, pero probablemente después corrigió un poco, las exportaciones empezaron a crecer. Entonces, muchos consideran, miren, mientras más tiempo pasa, más débil es la respuesta de la depreciación, de las exportaciones a la depreciación. Pero muchos consideran que Soros le hizo un favor al Reino Unido porque al dejar de defender su tipo de cambio apreciado, lo que permitió fue un crecimiento de las exportaciones que le permitió salir de la recesión. Entonces le dio una ayudita a Soros a que el Reino Unido se desanimara de adoptar el euro, abandonó sus compromisos de integración monetaria y a partir de entonces el Reino Unido tiene su libra esterlina y nadie habla de adoptar el euro. Acuérdense de los problemas de tener una moneda común cuando los ciclos económicos son diferentes. Ya lo hemos visto cuando hemos hablado del Reino Unido de Alemania con Irlanda, ¿se acuerdan? Entonces el Reino Unido ha visto que es un buen negocio tener su propia moneda y ahí se ha quedado. En el capítulo que amablemente nos ha dado Magali pueden ver también este ataque especulativo que es lo máximo porque aparentemente el inversionista no perdía. Si alguien va a hacer el próximo jueves, por favor, los trabajos me los entregan el jueves temprano o... A ver, es que lo que quiero es... No, ¿quieren más días para el trabajo? Unos hasta el fin de semana siguiente, porque lo que yo quería era... Ah, no puede ser, perdón. Disculpen, me retiro lo dicho, porque el próximo jueves vamos a ver la crisis asiática. Perdón, no. Perdón por ilusionarlo, Magali, Ana María. Sorry, Sebastián. Es que lo que pasa es que voy a tratar la crisis asiática de Tailandia, Malasia, Indonesia, entonces ya les voy a dar muchos elementos para su trabajo. Entonces, sorry, me pensé por un momento, como me caen también ustedes muchachos, pensé ayudarlos, pero creo que mejor salgan de esa carga el jueves. Y sorry por ilusionar, Sebastián, Natalie, Magali, señora. Bueno, sí, ya el jueves a cualquier hora me entrega, antes de la clase me entrega el trabajo. Estoy consciente de las limitaciones de tiempo, pero vean el trabajo como una forma también de entender más la macro internacional, ¿no? La macro abierta. Disculpen por las ilusiones que les he creado. Bueno, la próxima clase vamos a contar cómo fue este ataque especulativo al dólar hongkonés. O sea, ya era bastante alucinado este ataque porque hiciera lo que hiciera el Banco Central, iba a ganar el especulador. Lo pueden leer en el capítulo de Magali. Nos envió Magali el capítulo de Krugman. Y bueno, entonces, así como Krugman hizo el paper de la crisis de primera generación en el año 79, yo le puse un paper posterior de los años 80 de Genor y otros dos autores más. En el año 92, 94, 2 años después de la crisis, como le digo a los economistas, vamos así abriendo el muerto y ver de qué murió, y de ahí ya explicamos la causa de la crisis, y creemos haber encontrado la respuesta a la crisis, pero que una vez que encuentras las causas de la crisis de segunda generación, que básicamente era una recesión que te impedía elevar tasa de interés, aparecen las crisis de tercera generación. Lo vamos a ver en la próxima clase, crisis asiática. Ahí nacen los papers, donde lo que tenemos, no se asusten muchachos, solamente para plantear el tema, es que lo que vemos es que el Banco Central tiene una función de utilidad y una función se preocupa por el desempleo y tiene una función de pérdida en función de qué tanto desempleo hay y cuál es el costo de devaluar. Entonces, obviamente ya no es un banco central como lo de América Latina de los 80, sino es un banco central que piensa y evalúa el costo de oportunidad de cada medida y lo incorpora dentro de una función de utilidad. Solamente para que vean el marco teórico de estos modelos. Y creo que eso es todo. Entonces, para los que tengan interés, terminen de ver el documental, de aquí a 15, 20 minutos. El próximo jueves me entregan el trabajo a cualquier hora hasta antes de la clase. También muchachos, si tienen alguna duda en los trabajos que están haciendo, también a nivel de grupos podemos hacer Zoom si quieren, para hacer mejor el trabajo, cualquier cosa que necesiten, me avisan y hacemos un pequeño Zoom si es que quieren.
y entregan el tercer bajo. El próximo jueves vemos la crisis asiática que no viene ni por desequilibrio fiscal, ni por emisión monetaria, ni por recesiones, ni sino por otros temas bastante diferentes, pero que nos van a introducir un poco a los temas contemporáneos de flujo de capitales, de vulnerabilidad externa, lo que preguntaba Sebastián, si pueden entrar capitales tipos a las economías emergentes. La respuesta es que sí, pero hay mucho más margen de acción para enfrentar capitales muy volátiles que nos generen inestabilidad. No sé si me estoy olvidando de algo, creo que no.